Comenzamos pues con la sexta edición de Cuentos Chena, que no es poco. 60 años llevamos aquí con este certamen internacional de cuentos y este año pues estamos de celebración porque bueno, 60 años se cumple todos los días y menos en un certamen tan importante. En primer lugar, bueno, pues agradecer al jurado que tengo aquí a mi izquierda que esté con nosotros hoy y como no, pues a nuestra premiada Elvira, que además este año nos tocó de la cuenca aquí cercana y la tenemos cerquita y darle la enhorabuena y sobre todo, bueno, también es una mujer, o sea, también un aliciente más para nosotros y bueno, luego nos leerá el cuento y veremos un poco. Claro, todavía no lo leí porque quise ser en primicia y bueno, para que nos emocione escucharlo hoy aquí. Así que darle las gracias y yo empezamos, si os parece, con el acto en sí y vamos a ir procediendo pues a la entrega del premio, si os parece bien. En primer lugar vamos a pasar a la lectura del acta. Acta del fallo emitido por el jurado calificador de la 60ª edición del Premio Internacional de Cuentos Chena. En la Casa Municipal de Cultura de La Pola, siendo las 19 horas del jueves 30 de marzo de 2023, se reúne el jurado calificador de la 60ª edición del Premio Internacional de Cuentos Chena para proceder al fallo del mismo. Forman parte del jurado Luis Limón Abalá Álvarez, don Manuel Cachero García, María Goretti Delgado González, Verónica Fernández Muñiz, Roberto García Álvarez y María Belén Menéndez Cargo. Presidenta del mismo, por delegación, con voz pero sin voto, doña Andrea Velarde Pandemagno. Actúa como secretaria doña María del Mar Regueiro Falcón. El jurado quiere hacer constar su agradecimiento a los autores o autoras de los 438 cuentos presentados. 438, que no son pocos, la verdad es que un trabajo yo creo que muy exhaustivo y muchos días de lectura para nuestro jurado. Previa lectura y análisis por parte del jurado del total de los relatos recibidos, han hecho una selección de 17 cuentos que pasan a la última fase del concurso. Una vez realizadas las deliberaciones oportunas, se lleva a cabo la votación final, resultando ganador de la 6ª edición del Premio Internacional de Cuentos Lena, dotado con 3.000 euros, el cuento registrado con el número 201, titulado La Confesión, presentado bajo el seudónimo de Tutivillos. Una vez abierta la plica correspondiente, se constata que pertenece a doña Elvira Lombardía Riera, vecina de La Flaguera. Seguidamente se procede a designar portavoz del jurado, nombramiento que recae en don Roberto García Álvarez, que nos acompaña, y no habiendo más asuntos a tratar, se da por finalizada la sesión, siendo las 20 horas, de todo lo cual doy fe como secretaria. Así que yo le pasamos la palabra al presidente del jurado. Roberto. ¿Presidente o portavoz? Portavoz, perdón. A mí. Vale, pues voy a ser, como siempre, breve, incluso más breve de lo habitual a la hora de presentar tanto el cuento como a la ganadora. La ganadora, por ejemplo, es muy extenso, porque mucho que no he podido hablar con ella, me hubiese gustado haberla podido llamar por teléfono, por cuestiones de tiempo no he podido hacerlo. Como ya ha dicho la señora alcaldesa, es una vecina de Langreo, ya mucho tiempo que no teníamos a nadie de Asturias como ganador, en este caso ganadora, y además coincide que también hace mucho tiempo que no teníamos ganadora. Creo que desde 2014 fue la última vez que ganó una mujer, que además era de Oviedo, si no recuerdo mal. En la biografía que nos pasó nos dice que es licenciada en Derecho, que sigue viviendo en Langreo, donde creo que también nació, y donde allí se dedica a una de las profesiones más arriesgadas que hay, que es administradora de fincas. Mucho riesgo para la salud física y mental, y todos los miembros del jurado coincidimos en una sorpresa y en una alegría que fue encontrar o detectar un cuento de una persona que no tiene una trayectoria muy dilatada en el mundo de la literatura. Ella en su biografía nos dice que es muy aficionada, tremendamente aficionada a la lectura y a la creación de biografías y mundos, pero no tiene, como por ejemplo el ganador del año pasado, pues una trayectoria de un montón de cuentos premiados a lo largo de su vida. Creo que menciona simplemente 2 premios, el Centro Asturiano de Valladolid y otro más, aunque sí menciona que ha quedado finalista en varios de ellos. Bueno, pues es un placer, o dice mucho ya de tanto tiempo seleccionando o cribando relatos, el ser capaz de detectar no solo a los que ya traen una trayectoria como escritores, que bueno, digamos es fácil, ¿no?, detectar la calidad de quien lleva ya mucho tiempo cultivando un arte, como detectar también la cantidad del que promete porque está empezando. Incluso esto último es
Más complejo, más meritorio. En ese sentido, pues enhorabuena a la ganadora. Y voy a hablar muy brevemente del relato, porque cada vez estoy más convencido de que cuando se habla de creaciones o de obras de arte, lo mejor es que las obras hablen por sí mismas, ¿no? El relato, como ya han dicho, se titula La confesión, y es una historia que, para mí, como de costumbre, gira en torno a varias ideas, pero principalmente es una historia, no sé si la autora coincidirá conmigo, o dirá lo típico de que están estos de la crítica y tal, inventando cosas para aparentar que son listos y tal, ¿no? Sobre máscaras, es una historia que va un poco sobre máscaras y sobre confusiones. Aunque luego haya confesiones, yo creo que esa confesión es por culpa de una confusión muy grave que tiene este señor, ¿no? Este personaje, que tampoco quiere estripar la historia, pero bueno, ya estamos como siempre igual, ¿no? La historia pues gira en torno a las máscaras, no a la máscara en concreto que lleva el personaje, sino a la máscara, es un reflejo de las máscaras que llevamos todos, porque todos en la vida llevamos máscaras. Yo ahora estoy aquí sentado hablándoles a ustedes y llevo puesta una máscara, ustedes están ahí aguantándome, escuchándome y llevan otra, y cuando salgamos fuera pues llevaremos máscaras distintas. Es imposible no llevar, ¿no? Esta gente que va por ahí de no, yo soy auténtico, yo no llevo máscara, bueno, vale, porque tú lo llevas. La llevas y como todo el mundo, ¿no? De hecho, solamente hay que recordar, y poco más voy a decir, que la propia idea de personalidad, la palabra personalidad, viene del griego prosopon, no del personario, como nos entienden nosotros en el colegio, sino del prosopon, que es máscara, que es la máscara que llevaban los actores, estas máscaras grotescas del drama griego, que según salían los actores, pues ya sabía el público lo que tenía que hacer, no hacía falta que actuasen, ya si salía alguna lágrima por aquí, pues está triste, ya sabemos lo que... Pues estos personajes del relato son un pelín parecidos, ¿no? Gira también en la idea de que llevan unas máscaras que en este caso, pues, las han cogido por cierta comodidad, ¿no? El personaje mismo lo dice, yo interpreto este papel porque me convenía, por mi familia, y luego al final pues acaba pues, pasándolo mal, siempre que llevamos más máscaras de las que debemos, porque ponerse una máscara es el precio de la civilización, que da feo, pero es el precio de la civilización. Por eso una de las primeras manifestaciones del arte fue curiosamente el teatro, porque había que dar salida a más máscaras todavía, le obliga a confesar. Y yo la única duda que tengo es si la confesión que va a hacer o que hace al final el personaje no es ponerse otra máscara más. Entonces, dejo el final un poco abierto. Por eso, no sé si la confesión será una confusión y tendrá más problemas. Entonces yo creo que lo mejor es que oigamos directamente ya el relato. Bueno, pues si os parece vamos a proceder a entregar el premio y a continuación pues nos vamos a dedicar con el relato. Así que os pido un fuerte aplauso para los ganadores. Bueno, pues ahora mira, yo creo que en primicia vas a habilitarnos con ese cuento, que bueno, la verdad tiene una pinta muy interesante, seguro que nos acaba de adelantar, así cuando quieras. Bueno, quiero deciros antes de empezar, buenos días a todos y a todas, que desde que me llamó Andrea diciéndome que yo era la ganadora de este certamen, pues estoy intentando buscarles palabras para verbalizar de alguna manera el enorme privilegio que lleva a mí estar hoy aquí, por dos motivos fundamentales. Uno, por la grandeza de este certamen, que gracias al trabajo que lleváis haciendo, llegar a la 60ª edición con este nivel de participación es un logro enorme del que tenéis que sentiros muy, muy orgullosos. Y por otro lado, lo pequeña que yo me siento, porque claro, como dijimos, mi experiencia en temas de creación literaria son muy pequeñitos, solamente llevo unos años ya enviando algún que otro relato, contando historias, simplemente por probarme a mí misma, sin expectativas, y que el jurado haya decidido darme a mí este premio, pues para mí es una inyección de energía y un empuje de autoconfianza que me honra. Y si además toda esta maravillosa locura me está pasando en mi tierra, en la Ña Asturias del alma, que es una tierra donde nací, donde vivo, y que además de alguna manera me nutre y que impregna todo lo que escribo, pues ¿qué queréis que os diga? Las cosas en casa saben mucho más ricas y a mí este premio está sabiéndome a gloria bendita. Así que, bueno, pues nada, sin más, no tengo más manera de hacerme entender que expresar mi agradecimiento, que deciros gracias, muchísimas gracias de verdad, de corazón.
Paso ahora a leer la confesión, que fue un relato que escribí recordando a un grupo de personas que ahora ya son mayores, que fueron un grupo de personas que fueron víctimas inocentes de una época en la que no se les dejó expresar libremente, no se les dejó vivir libremente y que les hicimos mucho daño como sociedad. Así que con la esperanza de que esa época tan oscura no vuelva a repetirse y acordándome de todas estas personas que sufrieron tanto, paso a leer la confesión. Jaime estaba preparando con esmero el escenario en el que iba a hacer una confesión que cambiaría su vida. Desvelaría un secreto que a fuerza de ocultarlo le corroía la garganta. La luz de otoño entraba a través de los grandes ventanales de la sala que daban al jardín. Extendió el mantel fino de hilo blanco sobre la mesa de caoba y este desprendió el perfume que guardaba entre sus pliegues. Era el olor de Isabel, su esposa fallecida 2 meses atrás. El ánimo de Jaime se oscureció al pensar en ella. Se sentía culpable porque para él la viudedad no había significado duelo, sino liberación. La muerte de Isabel había puesto punto y final a más de 30 años de un matrimonio que le había conducido a la más absoluta infelicidad y a un profundo agotamiento por haber estado representando una gran farsa todo ese tiempo. Habían sido más de 3 décadas en las que Jaime había intentado que Julia no formara parte de su vida, pero había sido imposible. Ella siempre había estado y seguiría estando presente. Jaime tomó en sus manos una fotografía en blanco y negro que presidía el salón desde la repisa de la chimenea, en la que una Isabel casi niña lucía una sonrisa genuina que la amargura aún no había teñido de cinismo. Él la contempló durante unos segundos. «Menudo par de idiotas que hemos sido, Isabel. ¿Cuánto tiempo malgastado?», exclamó con pesar. Decidió envolver el portarretratos de plata con la imagen de su mujer en papel de regalo para dársela a su único hijo, Mario, el invitado que estaba esperando. «Tendrás que irte a casa de tu hijo, Isabel», dijo Jaime, «porque hoy va a llegar Julia y vendrá para quedarse». Colocó el paquete en la silla que ocuparía su hijo, quien por fin había encontrado un par de horas libres en su ajetreada agenda profesional para compartir mesa con su padre. «Hijo, necesito hablar contigo. Es muy importante para mí que sepas algo», dijo Jaime a Mario, quien conducía el coche que les llevaba de vuelta a casa después de enterrar a Isabel en el pequeño cementerio del pueblo de donde su familia había salido años atrás para hacer dinero, edificando media provincia. «¿Estás enfermo, papá?», preguntó Mario, apartando durante unos segundos los ojos de la carretera para mirar a su padre. «Me estás asustando». «No te preocupes, yo estoy bien de salud, pero este no es el momento de hablar. Te invito a comer a casa y charlamos», propuso Jaime. «Y no quites la vista de la carretera, que no quiero ir de vuelta al cementerio». Miró por la ventanilla lateral del coche para ocultar una sonrisa triunfal. Había tenido valor para dar el primer paso. Ahora nadie le pararía. El día de la comida había llegado y Jaime había despertado temprano, los nervios agarrados a las tripas. Tumbado en la cama, sopesó el paso que iba a dar. Por un lado, sentía inquietud, ya que existía la posibilidad de que su hijo no aceptara a Julia. Pero por otro, estaba alegre porque al fin terminaría el rosario de mentiras, excusas y engaños. Por el amor y el respeto que sentía hacia Mario, dejaría que él fuera el primero en saber su secreto para después darlo a conocer a todo el mundo, sin importarle las consecuencias que ese descubrimiento pudiera tener sobre los demás. Jaime había perdido media vida haciendo lo que un buen hombre se supone que debía hacer, viviendo para cumplir las expectativas ajenas, no sus propios deseos. Se había ganado el derecho de ser feliz de una vez por todas. Cocinó a fuego lento un buen pisto, el plato preferido de Mario, y salió a comprar una hogaza de pan blanco. De vuelta a casa, puso en la mesa la vajilla de las grandes ocasiones, los platos de porcelana blanca con borde de oro. Consultó el reloj de pulsera, regalo de jubilación de la constructora en la que había trabajado toda su vida. Faltaban aún 2 horas para la llegada de su hijo. Necesitaba tranquilizarse unos minutos antes de que todo comenzara. Eligió la sonata número 5 de Galuppi de entre su colección de discos de vinilo y se sentó en la mecedora para dejarse acunar por las cristalinas notas del piano. Cerró los ojos para relajarse y comenzó a pensar en aquel muchacho larguirucho, de mirada tímida que había sido y que había aceptado con obediencia el matrimonio concertado entre sus padres y los de Isabel, ambas familias del mismo círculo social, y con intereses económicos y patrimoniales que se verían beneficiados por la unión de los jóvenes herederos. Aunque Julia ya estaba en la vida de Jaime, él no se opuso a los deseos de sus mayores, ya que había sido educado en la disciplina y el deber. Esperaba que al compartir su vida con Isabel podría olvidarse de Julia para siempre, pero el tiempo demostraría que iba a ser imposible.
En una lluviosa mañana del mes de mayo se celebró la boda en la catedral, que fue el acontecimiento social del año en la pequeña capital. El joven arquitecto se casaba con una Isabel blanca y radiante, recién salida del colegio de monjas. El padre de la novia regaló a Jaime un paquete de acciones de la empresa familiar y un puesto de consejero en la misma, lo que les aseguraba una posición económicamente holgada. Su padre le regaló la casa unifamiliar a donde se trasladó el joven y privilegiado matrimonio para iniciar su vida en común. Todo parecía ser perfecto, y durante unos meses así fue, hasta que Julia volvió a aparecer en su vida. Jaime cumplió sus obligaciones en el lecho conyugal hasta que Isabel quedó embarazada. Cuando nació Mario, comenzaron a dormir en habitaciones separadas, ya que él entendía que ya había cumplido con su función reproductiva y se escudó en la excusa de necesitar descanso para poder rendir en su trabajo y así dejar de compartir espacio con su esposa. Él ya se había dado cuenta de que nunca había estado enamorado de su mujer. Poco tiempo después, Isabel se daría cuenta de que ella nunca le había amado. Ambos habían llegado al acuerdo tácito de seguir adelante con un matrimonio que significaba más compartir patrimonio y cuentas corrientes que dormitorio y amor. Él hacía dinero, ella lo gastaba, y ambos se enorgullecían de ese niño brillante que crecía entre los dos. Mantuvieron durante años una relación de civilizada amistad hasta que llegó el día en que Isabel conoció a Julia. Era verano y Mario había sido enviado a Inglaterra para mejorar el idioma. Isabel había ido con su hermana Verónica a casa de la playa a pasar 2 meses cerca del mar y lejos de Jaime, quien permanecía en la capital supuestamente cumpliendo compromisos laborales. Ese mismo año iba a casarse el hijo de Verónica y las 2 hermanas habían adelantado la vuelta a casa precipitadamente y sin previo aviso, ya que la modista que iba a confeccionar el traje de madrina para la hermana mayor de Isabel había tenido una cancelación de última hora en su apretada agenda de citas. Viajaron de noche y a primera hora del día siguiente Isabel entró en su casa. En el salón descubrió a Julia, quien estaba sentada en la butaca de Jaime leyendo un periódico y vestida con la bata de seda azul que pertenecía a Isabel. Esta lanzaba intrusa una mirada de hielo que golpeó a la sorprendida Julia como una bofetada, llena de preguntas que no buscaban respuesta y de resentimiento. Desarmada, Isabel corrió a encerrarse en su habitación. Nunca quiso hablar con Jaime del tema. «Eres un mamarracho», escupió ella con odio, cuando su marido la descubrió quemando en el jardín la bata de seda azul. Jaime desearía haber hablado con su mujer, pero no sabía qué decirle. Dejó que el tiempo pasara sin hacer nada. Isabel colocó un cerrojo en la puerta de su cuarto y levantó un grueso muro de frío silencio entre ellos, que solamente desaparecía cuando asistían a algún acto social o cuando Mario venía a visitarles. En esos momentos, los 2 actores volvían a comportarse con cordialidad, la viva imagen del matrimonio cómplice, siempre representando una farsa ante su público. Cuando volvían a casa, terminada la función, ambos mundos volvían a separarse. Jaime no sintió remordimiento alguno, ni se sentía culpable por la situación que estaba atravesando su matrimonio. Él había sido un hijo obediente, un marido cumplidor y un padre entregado, siempre viviendo para los demás. Pero había llegado el momento en el que deseaba simplemente ser feliz, y para ello necesitaba que Mario conociese a Julia. Se levantó de la mecedora y se dirigió a su dormitorio. Sobre el tocador estaban ordenados los productos de maquillaje. Mirándose al espejo, cubrió imperfecciones y disimuló rasgos. Como remate, pintó sus labios de color coral. Luego, bajó del altillo del armario una maleta y comenzó lentamente a quitarse la chaqueta de punto, los pantalones, la camisa y los calzoncillos, doblándolo todo cuidadosamente, cerrando luego la maleta que contenía toda la ropa que Jaime ya nunca usaría y que había utilizado por última vez para salir a comprar el pan. Del cajón del tocador sacó unas bragas negras con discreto encaje en la cintura. Descolgó el vestido estampado de flores moradas que también le sentaba y al hacerlo cayó al suelo una bata de seda azul, parecida a aquella que había llevado puesta y que había terminado quemada por Isabel tras haberla sorprendido en el salón de su casa. No pudo evitar un suspiro triste al colgarla de nuevo en la percha. Decidió que se desharía de la prenda porque era un recordatorio de los amargos años en los que, escindido, había luchado por tratar de esconder quién realmente era. Contempló su imagen en el espejo del armario y se sintió satisfecha con el resultado. Sonrió a la elegante mujer madura y le dijo: «Si Mario te quiere de veras, te aceptará. No temas, Julia, ya nunca más debes de tener miedo». En ese momento sonó el timbre. Subida a sus zapatos de tacón, Julia se dirigió a la puerta para encontrarse con su hijo.
creo que espectacular, ¿no? Sobre todo al final nos sorprendió a todos. La verdad es que nos sorprendiste, por eso yo creo que escucharla aquí en primicia que tiene un plus y la verdad es que enhorabuena de verdad y sobre todo que seas una vecina, a mí lo que me enorgullece es una vecina tan cerca de las cuentas. Vamos a decir, vamos a hablar de la cuenta buena y la mala, sino de las cuentas. Son unas dos cuentas buenas, así que enhorabuena. Vamos, creo que me toca ahora pues, el himno de la gaita y tambor, el himno de Asturias. Si os parece, os ponemos en pie para escucharlo. Cabe destacar el agradecimiento a todos que estamos hoy aquí, sobre todo a la premiada, lo digo, y a desear a todos unas felices fiestas que comenzaron ayer con la actuación de Beatriz para los jóvenes, pero bueno, tenemos un elenco de actividades durante el viernes, sábado y domingo y actuaciones y esperemos que todos lo disfrutéis, sobre todo con los amigos y con la familia y que tengamos buen tiempo, que parece ser que nos va a acompañar. Así que muchas gracias, felices fiestas y bueno, nos vemos para el año que viene. Muchas gracias.